Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Venga, muchos ánimos. Como ya he seguido comentando, tengo intención de facilitaros pues una serie de vídeos donde vayamos resolviendo por los ejercicios que os vaya proponiendo, especialmente aquellos que tengáis dudas o me transmitáis que exista alguna necesidad de que os eche una mano, ¿vale? Vamos a aprovechar el ejercicio 15 para trabajar en este caso los conceptos de proporcionalidad y regla de 3. Para ello leemos el enunciado y sabemos que uno de los objetivos principales cuando tenemos que resolver cualquier tipo de problema o de la vida cotidiana es, lo primero, conocer cuál es la pregunta que nos están haciendo. Para ello leemos el enunciado y nos dicen que 1000 litros de aceite de oliva pesan 918 kilos. ¿Cuánto pesarán 250 litros de aceite de oliva? ¿Y 375 litros? Como veis, hay dos preguntas y por lo tanto tendremos que dar pues, dos respuestas. A estas respuestas vamos a poder llegar cuando conocemos la información útil, es decir, los datos. Los vamos a leer otra vez y como veis nos están hablando de 1000 litros de aceite de oliva por un lado y del peso de esos litros de aceite. En este caso nos estaban haciendo referencia a dos magnitudes. Recordar que una magnitud es una variable que se puede medir de forma cuantitativa, es decir, es una cosa que se puede contar. En este caso podemos cuantificar los litros de aceite y también podemos cuantificar el peso que tienen y además entre ellos están relacionados. Pues esta relación entre dos magnitudes es lo que nos va a permitir que podamos establecer o bien una estrategia de resolución del problema mediante una razón o bien una estrategia de resolución del problema mediante una regla de 3. Ya os digo que como hay dos apartados, hay dos preguntas, pues vamos a aprovechar para hacer los dos métodos en este mismo ejercicio. El primero de ellos es estableciendo una proporcionalidad entre razones. Tendremos entonces que crear una razón con la que vamos a trabajar, relacionando los litros de aceite con los kilos o bien al revés también. Podemos establecer una razón en la que yo compare los kilos con los litros. Lo que es muy importante es definir la razón con la que vamos a trabajar y utilizar esa razón definida para resolver el ejercicio. Yo voy a relacionar los litros con los kilos. De esta manera, como yo decido poner los litros en el antecedente, es decir, arriba, y los kilos en el consecuente, cuando queramos llevar este planteamiento con los datos que nos dan, pues tendremos que poner 1000 litros de aceite, es decir, el 1000 sería un dato de litros, iría en el antecedente, y los kilos, que son 918, irían abajo, porque es donde hemos decidido poner los kilos. Este sería mi consecuente. Pues esto va a ser proporcional, es decir, vamos a establecer una igualdad con otra razón diferente en la cual yo ahora valoro lo que tengo y valoro lo que me piden. Lo que tengo es, según el enunciado, son los litros de aceite, de manera que los litros irán, hemos dicho, arriba, pues ahora irán arriba los 250 litros. Y abajo le correspondería, es decir, en el consecuente, le correspondería la cantidad de kilos. Pero no lo sabemos, así que aquí vamos a ubicar nuestra incógnita. Pues una vez que nosotros hemos establecido una proporción entre dos razones diferentes, tenemos que definir qué tipo de proporción existe, qué tipo de relación existe entre las dos magnitudes que estamos comparando o relacionando, ya que existen dos posibilidades, que sea directa o que sea inversa. Recordamos que decimos que tenemos una proporcionalidad directa cuando las dos magnitudes que forman la razón experimentan una misma variación. Eso significaría que al aumentar una, la otra también aumentaría. Mientras que en las proporcionalidades tipo inversa ocurre lo contrario. Al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye. Nosotros vamos a analizar qué ocurre con esta razón que tenemos, litros y kilos. Y pensamos,
¿qué pasa si aumentan los litros? Los kilos aumentarán o disminuirán. A más litros, más kilos. Por lo tanto, como las dos magnitudes experimentan la misma variación, tenemos que es una proporcionalidad directa. ¿Por qué es tan importante definir el tipo de proporcionalidad que tenemos? Pues porque se resuelven de forma diferente las directas de las inversas. En las directas, lo que tenemos que hacer para poder resolverlas es multiplicar de forma cruzada los componentes de la proporción. Es decir, en la directa, por decirlo de una manera pues así práctica, podemos resolverlas multiplicando en cruz. Esto significa que ahora yo, la proporción que tengo establecida, voy a multiplicar de forma cruzada sus elementos. Y formar una igualdad entre estas dos multiplicaciones. Ahora el 918 lo vamos a multiplicar por 250. Así es como se nos queda planteada la solución mediante una razón. Yo tendría que hacer el producto de 918 por 250, que en este caso yo ahora pondría que 1000 por x tiene que ser igual a 918 por 250. Os confieso que estoy haciendo un poco de trampas. Como veis, aquí tengo la calculadora. Y esto nos da 22,9500. Es decir, el número 229.500. Para terminar de encontrar este valor desconocido, esta incógnita, ahora tenemos que ver que un número desconocido multiplicado por 1000 nos tiene que dar esta otra cantidad que está al otro lado del igual. Para ello, si al número desconocido lo multiplicamos por 1000 para llegar a la solución, este número desconocido lo podemos encontrar haciendo el camino a la inversa respecto a la solución final que teníamos. Pues si para ir de la incógnita a esta solución hemos multiplicado por 1000, para ir de la solución a la incógnita tendremos que hacer el camino al revés. Y lo contrario a multiplicar es dividir. Es decir, si nosotros ahora queremos conocer el valor de la x, lo que tendremos que hacer es a la solución obtenida después de multiplicar la incógnita por un valor, dividirla entre ese valor. Dividiendo entre la unidad seguida de ceros, tenemos 3 ceros, pues moveríamos la coma a 3 lugares. Esto hace que nosotros ahora sepamos que la incógnita vale 229,5. Este es el valor de la incógnita, pero la respuesta tenemos que recordar cuál era la pregunta. La pregunta es ¿cuánto pesarán 250 litros de aceite? Pues entonces nosotros ahora podemos decir que 250 litros de aceite van a pesar 229,5 kilos. Y esto lo tenemos que expresar utilizando una frase que tenga sentidos y unidades. Finalmente diremos que 250 litros pesan 229,5 kilos. Ahora, si atendemos a la siguiente de las preguntas, el peso que tendrían 375 litros, vamos a utilizar la regla de 3 como forma de plantear una estrategia para resolver ese ejercicio. La regla de 3 también permite resolver incógnitas dentro de una proporción, igual que las proporciones que hemos establecido anteriormente. Lo único que ahora
las magnitudes con las que trabajamos, litros y kilos, en vez de ponerlas en este formato, las tendremos que poner en columnas. Es decir, tenemos que hacer una columna que ponga litros, que es la primera de las magnitudes con las que estamos trabajando, y en otra de las columnas pondremos kilos. Y de la misma manera que anteriormente hemos ido distribuyendo los datos según la columna que le corresponde, pues es lo que tendremos que hacer ahora. 375, perdón, inicialmente el enunciado nos dice que 1000 litros pesan 918 kilos. Litros, 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 1000 irá a la columna de litros, litros, aquí. 1000 litros y kilos eran 918. Pues lo mismo tendremos que hacer ahora, pero teniendo en cuenta de que lo que nos dan son 375 litros, que irá a la columna de los litros, y lo que nos están preguntando es el peso que tendrían estos litros, es decir, ahí asignaríamos la incógnita. Importante, antes de empezar a resolver nada, definir el tipo de proporcionalidad que se establece entre los litros y los kilos. Evidentemente, si antes era directa, ahora también tendrá que ser directa, pero vamos a comprobarlo. Si yo aumento la cantidad de litros, la cantidad de kilos también aumentará. Pues sí, es directa. Y las directas se resuelven multiplicando en cruz. Pues haciendo lo que nos dice la teoría que tenemos que hacer, que es decir, multiplicar en cruz, yo tendré que plantear que para resolver la regla de 3 tengo que hacer 1000 por x, y ahora esto igualarlo a la otra multiplicación en cruz, que sería 375 por 918. Siguiendo el criterio que hemos utilizado antes, primero tendremos que hacer esta multiplicación de 375 por 918, y no os voy a engañar, voy a volver a utilizar la calculadora. Gran invento. Y el resultado de esa multiplicación es 344.250. Es decir, nosotros tenemos que encontrar un número que multiplicado por 1000 nos dé 344.250. Vamos a ir anticipando el proceso para resolver incógnitas, es decir, resolviendo ecuaciones, sabiendo que tiene que haber un número que multiplicado por 1000 me dé esto. Es decir, yo tengo un número que cuando lo multiplico por 1000 me da 344.250. Pues para conocer cuál es ese número misterioso, haremos el camino al revés. Desde el 344.250 iremos a la incógnita haciendo el camino contrario. Como para acá hemos multiplicado, al revés tendremos que dividir. Y para ser justos habrá que dividir entre lo mismo que antes hemos multiplicado, es decir, entre 1000. El valor de x será 344,25. Recordar, permitidme que os insista, hay que poner las unidades y darle sentido a la respuesta. Es decir, 344,25 kilos pesan los 375 litros que nos había dicho el enunciado. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad. Estoy pendiente de vuestros comentarios y vuestras dudas, así que hacérmelos llegar como cuando podáis. Muchas gracias, un saludo.